Esta tarde vamos a estar estudiando una breve sección de este capítulo 8, pero eh, creo muy importante para, para cada uno de nosotros y para la iglesia cristiana a lo largo de la historia. Entonces vamos a leer eh, Romanos 8, 28 y 30 y dice así. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, Padre, danos ojos para ver y comprender tu palabra, las verdades que aquí están. Ayúdanos, Señor, a descansar en tus promesas y a descansar en lo que tú dices que estás haciendo a favor nuestro, que podamos hallar ahí la paz que necesitamos en todo momento, Señor. Entonces, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta sección que acabamos de leer es una sección que si llevas cierto tiempo en la fe, estás familiarizado sobre todo con el verso 28. Yo le llamo el comodín de los cristianos. Es un versículo que generalmente tendemos a recordar o a traerlo a nuestra vida cuando las cosas a lo mejor no están bien. Y está bien, o sea, es una promesa que Dios nos da. Pero este versículo está insertado en un capítulo de la Biblia. Y el autor, que es Pablo, lo pone aquí porque él tiene una intención con lo que él está diciendo. Y es básicamente, Pablo en el capítulo 8, en las últimas semanas hemos estado viendo que él comenzó a hablar de esta situación o esta experiencia que los cristianos nos toca vivir, que básicamente es padecimiento, sufrimiento y dificultad. Lo vimos en los versos 17 y 18. También Pablo después nos habló que estamos en una realidad, en un mundo donde esta creación en el cual nos encontramos gime y está sufriendo por su liberación de la corrupción. Entonces hay un conflicto con el pecado, hay un conflicto en el mundo en el que vivimos, que eso nos lleva a gemir, le lleva también a la creación a gemir y también al Espíritu Santo a gemir por nosotros. Entonces es evidente que el sufrimiento y el padecimiento es parte de la experiencia cristiana. Entonces, ¿cómo es que debemos de interpretar esas cosas que suceden que a veces no entendemos? Es por eso que Pablo inserta en esta parte, esta sección de esta promesa que necesitamos como que prestar atención. ¿Qué pasa si estuvieses sentado en un avión y el capitán te dijera, ya sabes, cuando empiezan a dar la información, nuestro destino es la ciudad de Veracruz y probablemente lleguemos? Dices, ¿cómo que probablemente lleguemos? No, yo quiero estar seguro de que voy a llegar a Veracruz, no que probablemente llegaré. Eso inmediatamente nos provocaría inseguridad y temor. No sé si eres muy fan de volar. Sé que hay gente que le tiene terror a volar. Pero cada turbulencia en el avión es como un martirio para muchas personas. Y no estoy como juzgando, es simplemente describiendo una realidad. Tengo un buen amigo que interpreta cada sonido como algo trágico, ¿no? En el avión. No voy a decir su nombre para no exponerlo. No está aquí, no se preocupen. Pero muchas veces cuando vienen turbulencias a nuestra vida, las interpretamos como que el avión se va a caer. Hace un par de años ya he contado esta anécdota, iba rumbo a Guatemala y como 40 minutos antes de aterrizar, una señora se pone de pie y empieza a gritar, este avión se va a estrellar, todos vamos a morir. ¿Te imaginas
la impresión que eso puede causar en la mente de los pasajeros, ¿no? Dices, esta señora acaba de salir del baño, ¿qué hizo en el baño? ¿Puso una bomba o qué? O sea, tu mente empieza a interpretar las cosas de acuerdo a cómo te estás sintiendo. Entonces, muchas veces cuando vienen las dificultades en nuestra vida, pensamos, ok, el avión se va a caer, hasta aquí llegamos. Somos como los discípulos, cuando Jesús le dijo, crucemos al otro lado, vamos acá, y viene la tormenta. Y los discípulos le dicen, Jesús, o sea, nos morimos. Pero Jesús les había dicho, vamos a cruzar al otro lado, muchachos, vamos a llegar, de hecho, al otro lado. Pero de aquí a allá pueden pasar muchas cosas. Entonces, ¿cómo interpretamos las turbulencias de nuestra vida? Que a veces pueden ser muy leves y a veces pueden ser muy, muy grandes. El avión se va a caer, nos vamos a morir, esto nos va a destruir, o qué es lo que va a ocurrir. Y creo que en ese contexto en el cual Pablo pone esta situación de padecimiento, de sufrimiento, de dificultad, en un contexto caído, en un contexto corrompido moralmente y espiritualmente como este mundo, la dificultad y la incomodidad es parte de nuestra realidad rumbo a la eternidad. Entonces, creo que esta promesa que Dios nos hace aquí es súper valiosa y súper preciosa, y creo que debemos de dejar que pueda como que inundar nuestro corazón y nuestra mente para ayudarnos a la luz de esto, a la luz de lo que sabemos, interpretar lo que vivimos y no interpretar lo que vivimos a la luz de lo que sentimos, sino de lo que sabemos. Entonces, quiero leerte este mismo versículo otra vez porque es como que el corazón de la enseñanza. Dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Así lo pone la Nueva Biblia de las Américas, que es la versión que uso. La Reina Valera del 60 lo pone, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Una versión moderna, una paráfrasis del Nuevo Testamento de J.B. Phillips lo pone así. Me gusta mucho cómo lo escribe. Dice, además, sabemos que a los que aman a Dios, a quienes son llamados según su propósito, todo lo que sucede encaja en un plan para bien. Encaja en un plan para bien. Entonces, lo primero que dice Pablo, si te fijas en el verso 28, es, y sabemos. Y ahí debemos de partir. En las cosas que sabemos. Y sabemos. Esta promesa que Dios nos da es una promesa para darnos seguridad. ¿Ok? La semana pasada aprendimos otra promesa que Dios nos daba, y era que tú y yo no sabemos cómo pedir, cómo orar, pero Dios ha enviado a su Espíritu para interceder por ti y por mí, y orar siempre y orar como se debe. Tú y yo no sabemos cómo orar. Ahora acá dice, hay algo que sí sabemos, que los romanos sí saben y que nosotros debemos de saber. En esta vida hay muchas cosas que tú y yo no sabemos, desconocemos. Hay mucha información que no estamos al tanto. Pero hay otras cosas que sí sabemos, y esta es una promesa que sí debemos de conocer. ¿Y cuál es la promesa? Que todas las cosas ayudan o cooperan para el bien de nosotros. Ahora, la palabra de Dios, la Biblia, está llena de promesas que son para nosotros. Y esas promesas Dios las pone ahí para que las conozcamos, para que estemos conscientes de ellas. Pero estas promesas son importantes ya de por sí solas, pero estas promesas son importantes porque están como que vinculadas a alguien. O sea, no solamente la promesa es quién hace la promesa, la hace Dios. Siempre nos toca oír y ver en época electoral muchas promesas que se nos hacen. Entonces, pero Dios no está en época de elecciones como haciendo promesas al aire. Las promesas que Él nos da siempre son en el sí y en el amén, y son siempre verdaderas. ¿Por qué? ¿Por qué podemos confiar en esta promesa? ¿Por quién la hace? ¿Qué es lo que nos hace dudar de las cosas que se nos dicen las personas que están detrás? Somos humanos y no cumplimos todo lo que prometemos, pero Dios no es hombre para que mienta. Entonces, esta promesa debe ser una seguridad para nosotros, para ti y para mí, por quién es el que está detrás de esta promesa, es Dios mismo. Debe de darnos seguridad. ¿Y cuál es la promesa? Que todas las cosas cooperan para bien. Ahora, ¿qué es lo que Pablo no dice? Es muy importante.
¿Qué es lo que Pablo no dice? No dice, y sentimos que todas las cosas cooperan para bien. No es algo que sentimos esto que Pablo nos está diciendo. Porque si tú y yo nos basáramos en lo que sentimos, tú ya sabes cómo tú eres y tú sabes cómo yo soy. O sea, vivimos en un mundo, sobre todo lo hemos visto un poco en esta miniserie de Cosmovisión, donde los sentimientos y las emociones son la máxima autoridad ahora. Las emociones siempre han existido y siempre han sido parte de la experiencia humana, pero a diferencia de antes, ahora las emociones son la máxima autoridad para determinar la verdad. Entonces, en un mundo donde le ha hecho tanto énfasis a lo que siente, ese a veces es nuestro problema cuando vienen las dificultades, porque nos sentimos de cierta manera. Y Pablo no está diciendo que esta promesa es algo que sentimos, que todas las cosas cooperan para bien. No dice y sentimos. Si yo me baso en lo que siento, yo voy a vivir dudando. Hay días buenos en mi vida, pero en ese mismo día tengo un montón de crisis, de duda, de cosas, de cómo interpreto lo que me está pasando. Entonces, si yo me basara, si tú te basaras en cómo tú te sientes, tu vida va a ser una montaña rusa. Porque tus sentimientos, tus emociones, como los míos, son muy volubles. Entonces Pablo no dice y sentimos, tampoco dice y comprendemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Porque hay cosas que van a suceder en nuestra vida o que han sucedido quizás en tu vida que no vas a comprender. Yo no voy a comprender por qué pasó esto, por qué sucedió. En esta iglesia hay personas que han sufrido la pérdida de un ser querido muy, muy cercano. Hay padres que han perdido a un hijo. Generalmente la ley natural, uno piensa, es los hijos se entierran a los padres, pero no los padres a los hijos. Hay abuelas o abuelos que han perdido a sus nietos. Cosas trágicas que han sucedido que no entendemos. Han habido quiebres familiares, matrimoniales. Dices, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué pasó esto? Entonces hay muchas cosas que no comprendemos y Dios no nos llama a comprender todas las cosas. Nos dice y comprendemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Dice, y sabemos. Es algo que necesitamos saber y poder entender que aunque yo no comprenda la situación, aunque mis sentimientos digan algo contrario, yo debo de saber qué es lo que Dios efectivamente está haciendo a través de todo esto. Tenemos que dejar nuestros sentimientos a un lado por un momento. En esta cultura donde se ha elevado a las emociones a un pedestal de Dios, debemos de olvidarnos de eso y saber lo que Dios está haciendo y ver la realidad a la luz de su palabra, no de lo que tú y yo sentimos, ni lo que tú y yo comprendemos o no. Otra vez, acuérdate, esto Pablo se lo está diciendo a una iglesia a la cual él está hablando de padecimiento, de sufrimiento, de incomodidad, y también lo está diciendo una persona que ha pasado por padecimiento, sufrimiento e incomodidad. No es que Pablo no entiende nuestra realidad, la entiende muy bien. Pero él nos está dando cosas y promesas de dónde debemos de agarrarnos para poder enfrentar estas cosas que van a venir sí o sí a nuestra vida, seamos o no seamos cristianos. Pero esta es una promesa para cristianos. Entonces, esta seguridad viene porque Dios la promete. ¿Y qué tan interesado está Dios en este mundo? ¿Qué tan interesado está Dios en tu vida? ¿Qué tan interesado está Dios en los detalles de tu vida? Muy, muy interesado está Dios. Mira lo que Jesús dice en Lucas 12, 6 al 7, yo te lo leo. Lucas 12, 6 al 7 dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 moneditas? Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. O sea, me encanta Jesús, le está diciendo a sus discípulos, o sea, Dios sabe incluso cuántos pajaritos hay en el templo, qué va a pasar con ellos. Y incluso tiene inventariado cuántos cabellos tienes tú. Entonces, ¿qué es lo que debe de producir ese nivel de conocimiento de Dios hacia nuestra vida? Seguridad, certeza, confianza. Entonces, sabemos tiene que ver con, estamos confiando en un Dios
que es soberano, que es poderoso y que tiene el control de todo lo que ocurre bajo el sol y que está intensamente y activamente involucrado en lo que sucede en este mundo y en lo que sucede en las vidas de sus hijos. Entonces, esa es la promesa. Nos debe dar seguridad, pero ¿qué es lo que coopera para que esta promesa se lleve a cabo? Dice que todas las cosas cooperan. Todas. Ese es, como decir, ese es el espectro o es el rango de dónde a dónde toma Dios para poder buscar tu bien. Dice que son todas las cosas. Cooperan. Ahora, esta palabra cooperan es una palabra muy interesante. Es la palabra sunergeo, que básicamente quiere decir trabajar conjuntamente. La palabra sinergia proviene de esta palabra. La palabra sinergia quiere decir esta acción conjunta o conjunto de varios elementos que al interactuar entre sí producen un efecto superior al que lograrían por sí solo. Entonces son 1, 2, 3 cosas que actúan juntos para producir un efecto que sería más grande de lo que ellos pueden lograr por sí solos. Esa es sinergia. Y esa palabra sinergia viene de esta palabra cooperar que usa Pablo acá. Entonces lo que Pablo nos está diciendo es que Dios va a usar cada una de las cosas, va a tomar de todo lo que sucede en tu vida y las va a usar en conjunto para producir algo muy, muy bueno en tu vida. Muy, muy bueno. Esa es la promesa de Dios. Y que Él va a usar de todas las cosas, va a usar todas las cosas para que cooperen. Ese es el rango, absolutamente todo. Entonces, hasta donde yo me quedé, la palabra todo significa todo. De hecho, la palabra todo, quiere decir cualquiera, y también puede traducirse como cada una. Cada una. Entonces, ¿qué es lo que coopera? ¿Cuál es el rango de esta promesa? Todo, cualquiera y cada una de las cosas en tu vida que han sucedido y que sucederán, Dios la usará para tu bien, absolutamente cada una de ellas. Ahora, otra vez, no tenemos que olvidar dónde está insertado este versículo. ¿Cuál es como el contexto inmediato, el previo y el posterior? Y Pablo está hablando de sufrimiento, está hablando de padecimiento, está hablando de dificultad. Y es muy importante entender eso porque generalmente nosotros asociamos nuestro bien con solo cosas positivas y buenas. Cuando el negocio está bien, cuando la familia está bien, cuando la salud está bien. Como escuchamos y hemos escuchado muchas veces, la salud es lo más importante. No, Dios no dice que eso es lo más importante. Tu salvación es lo más importante. Pero, ok, entonces pensamos que estar bien es tener todas estas cosas con un check. Bien, 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 bien. Pero cuando suceden cosas como interrupciones en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra economía, enseguida lo etiquetamos como malo. Como malo. Y Pablo nos está diciendo lo contrario. Sobre todo esas cosas que nosotros hemos etiquetado como mal, también Dios las utiliza para cooperar para nuestro bien. Fíjate, baja ahí conmigo en el mismo capítulo 8 al versículo 35. Aquí nos da un rango de cosas que suceden en la vida de cristianos y que Dios usará para nuestro bien. Dice, ¿qué nos separará, verso 35, del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. O sea, todas esas cosas, dice Pablo, pueden suceder. No es que las andamos buscando, no es que andamos provocando estas cosas, pero pueden suceder en la vida de un cristiano. Sucedieron en la vida de los apóstoles, sucedieron en la vida de los cristianos del primer siglo, han sucedido a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Entonces, estas cosas las podemos esperar. Sigamos leyendo, verso 36. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero fíjate el 37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Esa frase la he visto en un montón de playeras, de stickers, más que vencedores. Ok, qué bueno, pero hay que poner más que vencedores, ¿en dónde? En todas estas cosas. Pablo dice, o no dice, que somos vencedores sin esas cosas, como muchos quieren verlo. No, yo soy, ¿cómo estás, hermano? En victoria. Ok, tu negocio está súper bien, qué bueno. Tu salud está bien, qué bueno. Pero Pablo nos dice que somos vencedores por medio de aquel que nos amó en todas esas cosas. No sin todas esas cosas, en ellas. Entonces, todo este concepto falso del evangelio de la prosperidad es una mentira. Pablo nos dice que como cristianos somos vencedores no porque no pasamos por eso, sino que somos vencedores cruzando esas cosas, cruzando por ellas. Eso es lo que él nos está diciendo. Entonces, incluso todas esas cosas que nosotros hemos etiquetado como malas y no andamos buscando sufrir por sufrir, no me malentiendas, pero estas cosas van a suceder tanto a no creyentes como a creyentes también. Pero tú y yo tenemos una perspectiva diferente respecto al sufrimiento y al dolor. Entonces Dios usa absolutamente todo. Cualquier cosa, cada una de estas cosas en nuestra vida, si tú eres un cristiano, será utilizado por Dios para tu bien. Esa crisis de salud, esa enfermedad terminal o esa situación física inesperada, esa partida de ese ser querido, doloroso, como es y como será siempre. Dios usará también eso. No es que eso está fuera de la economía de Dios y eso no puede ser redimido y utilizado. Dios usará absolutamente todo, incluso estas cosas difíciles en nuestra vida para nuestro bien. Todo. Ahora, yo sé que generalmente uno piensa, y yo sé que a lo mejor algunos de ustedes, bueno, ¿y qué tal cuando somos desobedientes a Dios? ¿Dios usará eso también o no? ¿O no entra dentro de lo que Dios puede hacer? También entra. También creo que es todo. Es parte del todo. También nuestra desobediencia a Dios. Mira, quiero leerte un poco sobre un profeta desobediente. Su nombre es Jonás. Vemos en el libro que lleva su nombre cómo Dios lo envía a Nínive a predicar para que ese pueblo venga al arrepentimiento. Y ves enseguida que Jonás se resiste y desobedece a Dios. Y dice en el verso 3 que 2 veces que él huía de la presencia del Señor. Entonces Dios le dijo, ve para allá, y Jonás hizo esto, se fue para el otro lado. Entonces les decía a los de la mañana, cuando la gente dice que Dios te abre puertas, pues tienes que tener mucho cuidado cómo interpretas las puertas abiertas. Porque Jonás tenía una puerta abierta para desobedecer a Dios. Había un barco que iba en la dirección contraria. Entonces, puertas abiertas no es el único criterio para entender que Dios te está guiando a algo. Puedes mal interpretar una puerta abierta. Entonces, Jonás desobedece, se va, entonces Dios dice, va, renuncio a Jonás, ya voy a buscarme a otro, que se salga con la suya. No. Verso siguiente dice que Dios levantó una tormenta. Va a ir detrás del profeta desobediente. Levanta una tormenta y dice así en Jonás 1:15, tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó su furia. Pero esto me encanta, verso 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces el profeta, todo desobediente y enojón y todo lo que quieras, no se salió con la suya. Dios ya tenía preparado. O sea, el pez ya estaba ahí, listo, esperando ya. Ahorita lo tiran al mar.
Estaba preparado. ¿Y quién lo preparó? Dios lo preparó. Dios fue persiguiendo a este profeta desobediente. Entonces vemos en la vida que a pesar de su desobediencia, todas las cosas ayudaron a bien de Jonás y de Nínive. Entonces Dios, es malo desobedecer a Dios, no vayas por ese camino. Pero aún tomando ese camino de desobediencia, Dios te va a dar la vuelta y siempre te va a hacer jaque mate si eres su hijo. Ríndete. Deja de pelear con Dios. Él es Dios y yo no lo soy, ni tú tampoco. Entonces, todas las cosas, absolutamente todas, nos ayudan a bien. Tienen un bien detrás. Ese es el propósito de Dios. Ahora, cuando definimos, y cuando el texto, volviendo a Romanos, dice que nos ayudan para bien, ¿qué es lo que Dios quiere lograr a través de las cosas que suceden? Es bien. Dice que cooperan para bien. Eso nos habla del propósito que Dios tiene. Es para bien. ¿Qué quiere lograr Dios al usar todas, absolutamente todas las cosas en tu vida? Su gloria y nuestro bien. Ahora, creo que es bueno ver a veces ejemplos que nos ayudan a ver cómo opera Dios en la Biblia, este principio y esta verdad que creo que es universal. Y quiero que vayas conmigo al libro de Génesis, capítulo 37. Vea el Antiguo Testamento, el primer libro de la Biblia, no hay pierde. Génesis 37, vemos la historia, aquí comienza la historia de un joven llamado José. Es muy interesante que gran parte o una sección muy amplia del libro de Génesis está enfocada en este hombre y en esta familia. Y vemos que este adolescente en este momento del Génesis 37 vive en una familia que hoy muchos expertos llamarían disfuncional, pero son pecadores como lo que hemos sido toda la vida. Y básicamente tenía unos hermanos llenos de envidia y rencor contra él. Y fíjate, capítulo 37, verso 18, dice, cuando ellos, o sea, los hermanos de José, lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Ahora pues vengan y matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. Rubén les dijo, además, no derramen sangre. Échenlo en este pozo del desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de la mano de ellos y devolverlo a su padre. Y cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. Lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío y no había agua en él. ¿Tú crees que en ese momento José dijo, ok, este es un propósito de Dios? No creo, la verdad no creo. Entonces, ves toda la ira, todo el rencor, todo el resentimiento. También quizás un poco el orgullo y la soberbia de José de andar ahí contando sus sueños. Provocando un poco a lo mejor a sus hermanos, no sabemos, pero yo creo que ese día José no vio ningún propósito en ese pozo. ¿Cómo sigue la historia? Tienes que leer del 37 hasta el 50, pero básicamente ves que José es vendido finalmente como un esclavo, llega a Egipto y llega a la casa de un hombre llamado Potifar. Potifar, funcionario del faraón, tiene una esposa que se le insinúa y quiere aprovecharse de José. José se resiste y es acusado de un delito que no cometió y termina injustamente en prisión por un par de años, de hecho. Estando ahí, finalmente, o sea, la razón por la que la prisión es importante, porque en esa prisión habían unos exfuncionarios del faraón que estaban encarcelados ahí y tuvieron un sueño y José les interpreta el sueño y ya. Uno de ellos logra sobrevivir, sale de la cárcel, es restituido al servicio del faraón y el faraón empieza a tener estos sueños y este hombre le dice, se acuerda finalmente de que en la cárcel conoció a un hombre que interpretaba sueños.
El faraón lo manda a llamar, finalmente José le interpreta el sueño al faraón y el faraón en gratitud y al ver la mano de Dios en este hombre lo pone como el segundo hombre de todo el imperio de Egipto. Pero eso no es de un día para otro. A veces leemos la Biblia y pensamos que esto pasó en una semana. Son años. Años de hechos, de situaciones que están pasando. Entonces a José lo arrojaron en un pozo, lo vendieron como esclavo, lo acusaron injustamente, llegaron a detenerlo, estuvo en la cárcel. En cada uno de esos eventos y situaciones en su vida, uno se pregunta, ¿qué habrá sentido José? Hoy cuando la gente dice, ok, esta persona es porque sus circunstancias lo hicieron ser de esa manera, José, las circunstancias no cambiaron en el corazón de José. Él hizo lo que agradaba a Dios, incluso en la cárcel. Entonces las circunstancias no es que no sean importantes, pero no son determinantes en tu vida si tienes a Dios como tu Dios. Entonces José finalmente viene esta hambruna en toda la tierra. La familia de Jacob, la familia de los hermanos de José, tienen que buscar lugar donde comprar provisión, van a Egipto y resulta que el segundo hombre en Egipto y el que ha implementado todo este plan para que la gente no se muera de hambre es su hermano, es José, este hombre que entregaron y lo quisieron matar. Y al final, mira, ve a Génesis 50. Vemos cómo todo agarró sentido al final de la vida de José y al final de la vida de esta familia. En Génesis 50, verso 18 al 20, dice, ¿qué es lo que pasó? Murió el papá de ellos y sus hermanos tenían miedo. Dijeron, ok, ahora que ya no está el papá, pues ahora ya nuestro hermano se va a vengar de nosotros, porque no hay quien lo contenga. Pero fíjate, entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, ahora somos tus siervos. Pero José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron en hacerme mal. ¿Solo lo pensaron o lo hicieron? Lo hicieron. O sea, ellos son responsables de lo que pensaron y de lo que hicieron. Pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. José dice, ahora todo esto que ha pasado tiene sentido. Dice, ahora vemos. Cuando estaba en el pozo probablemente no veía cuál era el propósito de Dios en el pozo. Cuando estaba en la cárcel por esta mujer que me acusó falsamente, seguramente no entendía el pozo o la razón de eso. Y entonces empieza a avanzar la historia, empieza a pasar el tiempo y José termina diciendo, ahora vemos cómo Dios usó todo esto, incluso, dice, lo que ustedes pensaron hacerme mal. Entonces, este versículo siento que es el mejor ejemplo que encuentro en la Biblia de este principio de Romanos 8:28. Que no importa, es totalmente irrelevante las malas intenciones, las malas acciones, los malos planes que otros tengan en tu contra. Si tú eres un hijo de Dios, Dios va a usar todo eso para tu bien. O sea, las malas intenciones de los hermanos de José no se le salieron del control al Dios que controla el universo. No se le salieron del control. Entonces, no es que Dios originó o determinó esto como algunos cristianos llevan ciertas doctrinas a un extremo, que Dios determina incluso todas las cosas malas que suceden. No, Dios permitió eso y usó eso para cooperar para el bien de José, para el bien de la familia de José y para la familia que se transformaría en una nación y en el mundo realmente. Porque piensa en esto. ¿Por qué José o Dios encaminó a José a ser el segundo hombre de Egipto? ¿Porque quería Dios que José se desarrollara profesionalmente? No. Dios no estaba interesado en su desarrollo profesional. Dios estaba interesado en la salvación de una familia
que va a ser una nación a través de la cual va a venir el Salvador del mundo. Si no hay José, no hay familia. Si no hay familia, no hay nación de Israel. Si no hay nación de Israel, no hay Salvador del mundo. Entonces Dios usa todas las cosas y usó todas las cosas a favor de José y su familia, porque también tenía implicaciones en tu vida hoy, el 2024. Así tenemos que ver estas cosas, porque así es la realidad. Otro ejemplo, en la misma historia, pongámonos ahora en los zapatos del papá de José. Regresa conmigo a Génesis 42. Génesis capítulo 42. Cuando José es el segundo faraón y vienen sus hermanos y les dicen, ok, yo les voy a ayudar, pero traigan al hermano más chico. Traigan al hermano más chico y entonces llegan los hermanos de vuelta y le dicen al papá lo que este hombre que les va a dar comida les pide. Y mira la reacción de Jacob o de Israel al saber que tiene que enviar al consentido, al que les queda, al más chico. Génesis 42, 36. No estoy en el 41, perdón. 42, 36. Dice, y su padre Jacob les dijo, ustedes me han privado de mis hijos. José ya no existe y Simeón ya no existe y ahora se quieren llevar a Benjamín. Y fíjate cuál es la actitud de Jacob. Todas estas cosas son contra mí. Son contra mí. Ahora, tú te puedes identificar con un hombre así. O sea, así nos sentimos tú y yo muchas veces. Esto que está pasando es que están todos contra mí. Se me murió un hijo, se me murió el otro, ahora se quieren llevar al otro. O sea, estoy salado. Todos contra mí. Entonces te das cuenta, entonces el Jacob del futuro tiene que venir a decirle a este Jacob, Jacob, tu vida todavía no ha terminado, mijo. Estas cosas no son contra ti, son a tu favor. Dios va a usar esto a tu favor para salvarte a ti, para salvar a tu familia, para salvar una nación. Entonces te das cuenta lo importante que no es interpretar las situaciones que nos suceden a la luz de cómo nos sentimos, sino a través de lo que sabemos. Y Dios, o sea, Jacob ni José no tenían Romanos 8:28, ni siquiera tenían el libro de Génesis todavía, pero nosotros sí. Tú sí tienes la película completa. Entonces, Jacob no veía todo en contra mía. No, no es todo en contra tuya, es a tu favor. Ve a Deuteronomio, por favor, capítulo 8. Está ahí cerca, es el quinto libro. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Vamos a leer del 1 al 3. Deuteronomio 8 del 1 al 3. Todos los mandamientos que yo te ordeno hoy tendrán cuidado de ponerlos por obra, a fin de que vivan y se multipliquen, y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Ok, una pausa. ¿Cuántos años estuvieron los israelitas en el desierto? 40 años. Okay. El libro de Deuteronomio es Moisés volviéndoles a repetir la ley a esta nueva generación que va a entrar a la tierra prometida, a diferencia de la primera generación. Pero es interesante que aquí Dios, a través de Moisés, les habla del propósito de esos 40 años en el desierto. Fíjate, verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde donde el Señor, tu Dios, te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Y dices, ¿para qué? Ahí está, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor.
Porque Israel fue desobediente como nación. La ruta de Egipto a la tierra prometida, dicen los expertos, 10, 15 días como mucho. Ahora, tú lees la historia, el relato de Éxodo, ese viaje lo hicieron en un año. O sea, Dios no los llevó por el camino más corto. Dios los llevó por el camino que ellos necesitaban, no por el camino más corto. Eso hace Dios con nosotros. Nosotros queremos el camino corto, el atajo. Dios no nos lleva por el atajo ni el camino corto. Nos lleva por el camino que necesitamos. Pero la desobediencia de ellos los llevó por un camino extra largo. 40 años en el desierto. Ahora, Dios dijo, bueno, estos 40 años no voy a lograr nada con su desobediencia. Logró mucho. Dice que Dios los probó. Les reveló qué había en su corazón. No porque Dios no sabía el corazón de los israelitas, no porque los israelitas no sabían lo que había en su corazón. Y eso es lo que Dios, o las pruebas son para eso también en nuestra vida. A veces pensamos que estamos firmes, que nuestra fe está firme en Dios, pensamos que ya hemos superado muchas cosas de nuestra vida y viene la prueba y somos totalmente expuestos de que hemos reprobado otra vez el examen. Entonces, la desobediencia de Israel no cumplió un propósito. Dios usó todas las cosas para bien, para el bien de ellos, para transformar a esa nueva generación que iba a entrar. En la vida de David, David fue ungido como rey siendo muy joven cuando Dios desechó a Saúl. Pero desde que él fue ungido hasta su coronación pasaron muchísimos años, muchísimos años. Y durante esos años Saúl se transformó en el enemigo de David, lo comenzó a perseguir. Y quiero leerte 1 Samuel 27:1, después de que Saúl le lanzaba lanzas a David. Dice, entonces David les dijo, 1 Samuel 27:1, ahora bien voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. ¿Tú sabes cuántos años pasó David huyendo de Saúl? 10 años. 10 años. Nosotros otra vez leemos la Biblia y leemos sus capítulos en un par de minutos y pensamos que así fueron en la vida de David. Tener a Saúl respirándole en la oreja 10 años, no se lo doy a nadie. Entonces, pero David dice, voy a morir, Saúl me va a matar. Y Dios lo había ungido para ser el próximo rey. ¿Cómo estaba interpretando David lo que le estaba sucediendo? En base a cómo él veía y entendía la situación. Tengo miedo, voy a huir, me voy a ir con los enemigos de mi nación, con los filisteos. Entonces no podemos interpretar las cosas a la luz de lo que sentimos, a la luz de lo que tratamos de entender, sino a través de lo que sabemos que Dios nos ha prometido. Y finalmente, donde este principio se ve a la perfección de que Dios usa todas las cosas, incluso las cosas más dolorosas y más humillantes, es en la cruz de Cristo. La cruz es el instrumento de ejecución más humillante que había en el Imperio Romano. Y ese fue el medio por el cual el Hijo de Dios decidió morir. Y Dios redimió y ahora algunos usan una cruz. Eso hubiese sido muy vergonzoso en el mundo romano, andar con una cruz, porque era la máxima humillación. Pero esa máxima humillación se transformó en un símbolo de una gloria impresionante. Y eso fue lo que Dios hizo. Dios usó algo doloroso, algo humillante, y lo transformó en algo glorioso que da vida a todo el que cree en Él. Entonces, así debes de interpretar lo que sucede. Ahora, hemos visto todos esos ejemplos de cómo Dios usa todas las cosas para un bien. Entonces, lo que nos queda por definir es qué significa bien. Dice que todas las cosas cooperan para bien. ¿Cuál es el bien? Ahora, si me preguntaran a mí, mi definición de bien puede ser muy distinta a la de Dios. En una cultura muy consumista y muy materialista como la que vivimos, podemos pensar que nuestro bien es prosperidad económica, o buena salud, o no sé, una familia en armonía, numerosa, o sea, todo bien. Y no que esas cosas de por sí sean malas. Pero tenemos que entender que qué es lo que Dios nos dice
de cuál es este bien que Dios anda buscando al usar todas estas cosas, incluso las malas, entre comillas, que afectan nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr con todas estas cosas? Es nuestro bien. ¿Y cuál es nuestro bien? Está aquí en el texto. Volviendo a Romanos 8, verso 29. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios para cada uno de sus hijos. Hacernos como su Hijo Jesucristo. La meta de Dios para ti, para mí, es hacerme como Jesús. Esa es la meta de Dios. Y para lograr eso, Él va a utilizar absolutamente todo lo que sucede en tu vida para lograr ese objetivo, ese propósito. Hoy en día a veces preguntamos, yo no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Yo entiendo a veces la connotación de esa pregunta de, ok, ¿qué es lo que hago? ¿Qué voy a estudiar? ¿Voy a trabajar? ¿Voy a servir en algún ministerio? Lo entiendo. Pero hay un propósito que es supremo y es como un paraguas, un arco sobre todos los otros propósitos más pequeños. Y este gran propósito que Dios tiene es que tú seas como su Hijo Jesucristo. Eso se llama santificación. Mira lo que Pablo le escribe a los colosenses, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, el deseo de Dios, su propósito para tu vida, para mi vida, es que seamos hechos como Jesucristo. ¿Te imaginas si en este mundo hubiesen más personas que se parecen a Jesús? Porque a lo mejor es un aro muy, muy grande, es decir, el mundo. Ok, en tu familia. ¿Cómo sería tu familia si más miembros de tu familia o de mi familia nos pareciéramos más a Jesús? ¿Cómo cambiaría tu familia? ¿Cómo cambiaría la mía? Ahora, ¿cómo cambiaría esta iglesia si cada uno de nosotros nos pareciésemos más a Jesús? ¿Cómo nos trataríamos entre nosotros? ¿Cuál sería la reacción del mundo que no conoce a Cristo al venir a un lugar como este? ¿No creen que por eso Jesús dice que el mundo nos va a conocer si nos amamos unos a otros? Entonces, lo que el mundo necesita no son dos Edgar. Con uno ya tiene un problema. Lo que el mundo necesita es más de Cristo. Más de Cristo. Y esa es la meta suprema de Dios para ti en este mundo. Es tu santificación, no es tu comodidad, no es mi comodidad. Otra vez, en un mundo donde estamos tan enfocados en nosotros mismos, en un mundo, en una cultura donde buscamos el más mínimo esfuerzo para lograr cosas, en un mundo donde queremos todas las cosas rápidas e instantáneas, Dios no opera como opera este mundo. Dios no está interesado, y en ninguna parte de la Biblia vemos del Nuevo Testamento que Dios nos diga que el interés máximo de Dios es nuestra comodidad. El interés máximo de Dios es nuestra santificación. Y Dios va a lograr eso sobre todo a través de las cosas difíciles de nuestra vida. Porque Él nos quiere hacer más como su Hijo. Entonces, eso para algunos en la Biblia implicó pasar 40 años por el desierto. A otros, como David, implicó que su hijo lo persiguiera. Implicó que el rey que estaba todavía en función lo persiguiera. ¿Qué es lo que de qué quería salvar Dios a David? Probablemente de ser o Absalón o ser como Saúl. ¿Era lo que David necesitaba? Era lo que David necesitaba. ¿Qué era lo que necesitaba a lo mejor Josué y Caleb, de esa primera generación que creyó y podían entrar a la tierra? Dios usó esos 40 años para transformar el corazón de Caleb y de José,
para entrar a la tierra prometida. Yo no sé lo que tú necesitas, lo que yo necesito. A veces un factor que creo que es determinante es qué tan duro es nuestro corazón. O sea, qué tan duro quieres jugar y rudo quieres jugar con Dios. Resistirte a Él. Entonces, el nivel de la enfermedad a veces es el nivel de la medicina. Pero siempre, siempre tenemos que recordar que el que está detrás de todas estas cosas, y no el que las genera, ¿no? Dios no determina el mal sobre el mundo. Pero Dios va a usar y va a administrar y va a usar todo como una sinergia porque quiere tu bien. Dios no quiere destruirte. Dios te ama y quiere que seas más como su Hijo Jesús. Ahora, quiero terminar rápido con esto. Esta promesa que hemos visto tiene una cobertura, y no me malinterpreta esa palabra de la cobertura, es un poco rara hoy en día, pero es como tu celular. A veces las barritas se van y no tienes señal. ¿Cuál es la cobertura de tu compañía? Bueno, aquí la cobertura de esta promesa es a los que aman a Dios y a los que han sido llamados por Dios. Esta no es una promesa abierta para todos, es una promesa exclusiva para los que aman a Dios y para los que han sido llamados por Dios. No está hablando de que esta promesa tiene que ver con la intensidad de tu amor, sino que está hablando con tu identidad como un cristiano. O sea, un cristiano se conoce como una persona que ama a Dios. No lo ama perfectamente, pero amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es como una categoría que Pablo está usando. Entonces, esta promesa es una promesa condicionada solo para los que son hijos de Dios. Entonces, eso significa que tú y yo tenemos que dejar que esto como que se asiente en nuestra mente y en nuestro corazón. No trates de entender el por qué te está pasando. Si Dios te lo muestra y te enseña algo a través de lo que ha pasado, gloria a Dios. Pero más que el porqué específico de eso, tienes que entender el porqué mayor. Y es que Dios está usando esa X situación para un bien superior en tu vida, que es que Cristo se pueda ver más y mejor en ti y en mí. Eso es. Ahora, si tú no eres un cristiano, lo que tienes que hacer es venir a Cristo. Esto puede ser para ti, si vienes en arrepentimiento y en fe a Jesús. Entonces, quiero terminar con esto porque a veces cantamos cosas y decimos, cantamos, empieza en mí, Señor. ¿Seguro? Empieza en mí. Ahora, ¿qué tanto valoras tu transformación? ¿Qué tanto valoras que tu vida sea cambiada? Tienes que resolver esa pregunta. Si tú y yo valoramos la transformación de nuestro carácter, apreciaremos cada experiencia que nos suceda. No algunas, cada experiencia. ¿Por qué? Porque cada experiencia Dios la va a usar. Ahora, por el contrario, si yo no valoro mi santificación o no me interesa mi santificación, me amargaré con cada situación que enfrente. Ahora, hay algo que tenemos que dejar muy claro. Las pruebas de aquí a la eternidad van a venir. Eso no depende de ti y de mí. Lo que depende de ti y de mí es la actitud con la que la enfrento. Eso sí depende de mí. Entonces, puedo llegar al cielo bien amargado o puedo llegar al cielo bien cambiado, con un carácter muy dócil y muy apacible. Vas a llegar al cielo, porque Dios te va a llevar. Ese es todo el punto de lo que vamos a ver después de a los que llamó, glorificó, todo eso. Es seguridad, salvación. Pero de aquí hasta allá, tu actitud y mi actitud con las cosas que suceden dependen de mí, no dependen de Dios. Lo que de Dios depende es, Él va a acomodar las cosas para tu bien, pero el verlas de esa manera depende de ti y de mí. Entonces, otra vez, este avión no se va a caer. Entonces, interpreta las turbulencias en tu vida, pequeñas y muchas,
como parte del viaje, pero este avión va a llegar a su destino. Tú vas a llegar a la eternidad. Pero de aquí a allá, que aprendamos a tener la actitud correcta al ver las cosas y la realidad como Dios quiere que las veamos, que todo va a cooperar para tu bien y para mi bien.